The broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. Buenos días a todos. Mi nombre es Gabriel Nagorni de la empresa Esker. Vamos a esperar unos 2 o 3 minutos más que la gente se está sumando al webinar. Muchas gracias. Bien, entonces vamos a dar comienzo al webinar. Buenos días a todos. Gracias por estar aquí. Mi nombre es Gabriel Nagorni de la empresa Esker y como bien dice el título de este webinar y al cual agradecemos que se hayan sumado, vamos a hablar sobre la gestión de cobranza y vamos a hablar sobre 5 claves para optimizar el proceso. ¿Quiénes vamos a estar en el webinar? Voy a pasar a los presentadores. Eh, está con nosotros Gabriel Iglesias, que es Sales Manager de Esker y quien estará dirigiendo parte del webinar en el final. También va a estar Stephanie. Stephanie es una especialista de cuentas por cobrar de Esker y nos estará mostrando la herramienta, cómo ella la utiliza a diario para hacer bien eficiente su proceso de cobranza. Va a estar bien, bien interesante y Stephanie habla en español, ¿sí? Y la otra persona que también nos va a acompañar es Cristian Cardoso, que es vicepresidente de Marketing y Ventas de IT Mind, ya que este webinar es un webinar que estamos realizando en conjunto con la empresa IT Mind, quien es partner de Esker por estas latitudes de Latinoamérica. Bien, entonces, ya para dar comienzo, como ustedes ya están acostumbrados a trabajar o en estos webinars, las preguntas las estaremos contestando hacia el final de la sesión. En el mientras tanto, si hay preguntas, les pedimos por favor que lo vayan completando allí en el capítulo del chat, o si no, al final también podemos abrir, si quieren, los micrófonos para para que ustedes puedan preguntar, pero preferimos que vayan escribiendo las preguntas, así ya para el final las estaremos respondiendo. Entonces, metámonos ya de lleno en la agenda del día de hoy, de nuestro webinar. Vamos a hablar como primer punto de cuáles son los retos en la gestión de cobranza, ¿sí? Algo tema bastante interesante e importante en los días que estamos viviendo. Ya era interesante antes de estos días, con estos días de COVID y de trabajo remoto, el tema de la gestión de cobranza se volvió más que interesante.
¿A eso con qué lo vamos a reforzar? Lo vamos a reforzar con 5 claves que desde Esker estamos observando en nuestros clientes, 5 claves que se requieren para optimizar ese proceso de cobro y que son enseñanzas que vamos recibiendo del mercado y de nuestros clientes que están utilizando la herramienta de Esker de automatización de cobranza. Y finalmente, Stephanie nos va a mostrar en vivo cómo es la herramienta y cómo desde Esker podemos ayudarlos para alcanzar esa optimización en el proceso de cobro. Bien, entonces retos en la gestión de cobro, vamos a empezar como siempre con números duros, ¿sí? Donde estamos viendo al fin y al cabo que la realidad es que los clientes no quieren muchas veces, van a buscar siempre excusas para pagarnos. La realidad es que lo que está ocurriendo hoy por hoy, como bien dice allí los números, el 88% de las empresas se han visto afectado negativamente por la morosidad en los últimos 12 meses. Esto se ha incrementado un poco más en los últimos tiempos. Al haber esta morosidad, lo que nos está generando es que empezamos a tener un problema de escalce en nuestro cash flow, como así también a tener problemas de saber si realmente los plazos que estamos dando hacia nuestros clientes son los correctos, no son los correctos. Y como consecuencia estamos mirando una parte de la cadena de valor, pero si miramos hacia atrás nuestra cadena de valor, también empezamos a tener problemas hacia nuestros proveedores como consecuencia de que las empresas, con esta morosidad, lo que se han visto a que no están recibiendo dinero y como tal le está resultando dificultoso pagar hacia sus proveedores. Entonces, tenemos esas figuras claves, pero también hay un reto financiero, como decíamos antes. Un 30% estamos viendo de facturas impagas tras el vencimiento. Eso lo que nos está haciendo es que nos está dejando sin capacidad financiera y durante el COVID, según estudios que hay y que pueden ver, durante el COVID eso ha caído a un 48%. Como tal, entonces, nos impacta en nuestra competitividad y nos afecta en la relación con el cliente. ¿Por qué? Porque estamos continuamente reclamando deuda cuando el cliente también está teniendo los mismos problemas. El otro gran reto que tenemos es nuestras personas que están trabajando. Las personas que están reclamando las deudas normalmente, ¿sí?, tienen que utilizar muchas herramientas para realizar la cobranza. Van hacia el ERP, consultan allí datos, preparan esos datos en Excel y en más de un Excel para enviar recordatorios a clientes, buscan en mails o en varias aplicaciones, bueno, los avisos o recordatorios que hemos enviado a los clientes, buscan los datos de clientes, ¿sí? Cuáles los números de teléfono, mails, cuál es el representante comercial, hay que llamar por teléfono o enviar notas, se dejan escrito en un post-it. Imagínense que todo esto lo que hace es que el día de estas personas para reclamar deuda se hace con mucho consumo de tiempo en temas que lo convierte a estas personas es poco eficiente y que además lleva a que como estas personas tienen que consultar varias fuentes de información, lo que nos lleva es que se pierde visibilidad en nuestro proceso de cobranza. Se tiene estimado más o menos que para que las personas estas puedan recopilar toda esa información y compilar datos, gastan aproximadamente un 15% de su tiempo, que ese tiempo, si tuvieran una herramienta que le diera toda esta información de un solo golpe de vista, podría utilizarlo en análisis de datos. Como así también, lo que también sabemos, es que aproximadamente las personas que están en nuestras áreas de cobranza, sin una herramienta de automatización, están gastando aproximadamente un 30% del tiempo en organizar su tarea de cobranza. Entonces, estamos viendo retos que tienen así en general las compañías, retos financieros como consecuencia de que los clientes no están pagando en tiempo y forma, y retos operativos que son propios nuestros de no poder organizar bien nuestra tarea, de no poder ser eficientes. Entonces, todo esto nos lleva a, bueno, ¿cuáles son
los síntomas que tenemos que estar vigilando. Es decir, para poder hacer el proceso de cobro más óptimo, es necesario que nos estemos examinando a nosotros mismos respecto de cómo estamos preparados para afrontar ese proceso. Siempre habrá señales que en cualquier proceso nos indican en qué medida estamos encarándolos correctamente, pero en este caso, que es distinto, podemos poner foco en aquella parte del proceso que entendemos y sabemos hacerlo bien, pero también tenemos parte de ese proceso que sabemos que no lo estamos haciendo bien. Entonces, ¿por qué no atacarlos desde ahora a esos síntomas para realmente trabajarlos? Podemos hablar de síntomas como, por ejemplo, ¿cuál es el nivel realmente que estamos asignando para deudas incobrables o pérdidas? ¿Lo tenemos al fin y al cabo medido eso? ¿Qué tan productivo o eficiente es nuestro equipo? ¿Puede hacer frente a todos esos problemas que tenemos en el día a día de la cobranza? ¿Le estamos proporcionando los medios y las herramientas adecuadas a ese equipo para su trabajo? ¿Tenemos identificadas bien a las personas que tienen que estar involucradas en todo el proceso este de cobranza? Es decir, tanto personas de nuestra empresa como las personas del lado del cliente. ¿Tenemos los canales de comunicación adecuados? ¿Tenemos la visibilidad de todo el proceso de cuentas a cobrar? ¿Lo tenemos medido bien? Y otro punto muy importante, ¿con qué nivel de retraso tenemos que lidiar? ¿Tenemos bien controlado o medido cuánto es si nuestra condición de cobro estándar que estamos dando a nuestros clientes, qué tan alejada está de nuestra real situación de cobranza? Entonces, son síntomas que tenemos que vigilar. Para eso, las compañías, por lo general, participan más de un perfil en esta gestión de cobranza. Participan, y podemos llamarlo como quieran llamarlo, que lo tienen dentro de sus empresas, participan un rol que hoy está tomando más fuerza y es el de Credit Manager. Al fin y al cabo, es esa persona que es la que define la política de crédito y es la que va a ir definiendo la estrategia de esta gestión de cobro. Tenemos también a los gestores de cobros, que son esas personas que están día a día trabajando, ¿sí?, para la cobranza. Tenemos también a los comerciales, porque lógicamente muchas veces cuando empieza a haber problemas de cobranza hacia clientes o hacia ciertas facturas, necesitamos que el comercial participe en, bueno, ¿cómo hacemos para cobrar a este cliente o para cobrar esta factura? Ahora, lo que buscamos del comercial es que venda. Ese es su rol. Y no queremos tanto su rol de cobranza. Y en todo esto también tenemos al CFO, quien es el que cuida de la salud económica financiera de la compañía y por lo cual necesita informes online rápidos y una visibilidad de lo que pasa con la cobranza. Entonces, a partir de todo esto que vimos hasta ahora, de retos, de síntomas que tenemos que vigilar y que nos conviene abordar desde ahora para poder hacer una cobranza más eficiente y de los roles dentro de esa cobranza, los principales roles que participan, vamos a encarar el tema de las cinco claves para optimizar tu proceso de cobro. Entonces vamos a arrancar por la primera. Y la primera dice, anticipate. Sé ejemplar. ¿Qué queremos decir con anticiparnos? Los clientes siempre pueden buscar excusa para no pagarnos. Eso lo sabemos. Ahora, ¿cómo nos podemos anticipar? Nos podemos anticipar teniendo la información bien organizada desde el primer momento, desde que cerramos una negociación, desde que cerramos un pedido con un cliente, desde que tenemos a un cliente nuevo, saber bien qué plazos de pago, qué formas de pago, qué va a pasar si no me paga, qué intereses o penalidades vamos a estar cobrando. Ese es en el primer punto. También algo muy importante es saber que cuando recibamos el pedido, el pedido va a estar lo suficientemente claro y lo vamos a procesar lo suficientemente
claro para que cuando hagamos la entrega, esa entrega no venga para atrás, sino que la entrega se realice correctamente y que como tal los documentos que acompañen a esa entrega o los documentos que enviemos a posteriori, como sea las facturas, tengan toda la información que se requiere para que el cliente realmente cuando reciba esa documentación no tenga ningún problema en pagarnos, ¿sí? Es decir, toda la información va a estar allí. Y como último punto, lógicamente, es tener ya armado en forma automática recordatorios de pagos, recordatorios de te está por vencer esta factura. ¿Por qué no armar esos recordatorios y hacerlos esos recordatorios automáticos para hacia los clientes? Entonces, en base a esta primer clave es anticiparnos. Vayamos a la segunda clave. La segunda clave es muy interesante y estamos hablando de la estrategia de cobro. ¿Qué es una estrategia de cobro? Al fin y al cabo es un conjunto de reglas que armamos para que la gestión de cobro se realice eficientemente. Entonces, nosotros sabemos que todos los clientes no son iguales ni pagan igual, por lo cual, para que la estrategia de cobro sea eficiente, debemos ajustar esa estrategia al perfil del cliente, a sus preferencias, ¿sí? Tenemos que, cómo son los canales de comunicación, por lo cual, una de las primeras cosas que estamos viendo en nuestros clientes, y mismo la herramienta de Esker también lo brinda, es una segmentación de clientes. Realizada esa segmentación de clientes, el otro gran punto para armar la estrategia es planificar. ¿Qué significa planificar? ¿Con qué frecuencia yo me voy a comunicar con el cliente? ¿Con qué frecuencia le voy a estar enviando recordatorios o reclamos de deuda a ese cliente? Luego está el tema de diversificar. ¿Con qué métodos o qué canales de comunicación utilizaré según el segmento de cliente? ¿Qué canal utilizaré para comunicarme con ese cliente? ¿Utilizaré mail? ¿Utilizaré correo? ¿Utilizaré teléfono? ¿Utilizaré al comercial para que directamente se comunique con él? Y finalmente la personalización, que esto ya va hacia el final. O sea, cuando nosotros realmente ya hemos segmentado a los clientes, ya planificamos cuándo nos vamos a comunicar con él y con qué canal lo vamos a hacer, finalmente nos quedará el tema de lo que se llama la personalización y va a ser personalización de mensajes para volver una estrategia de cobro mucho más eficiente. Entonces, ya hablamos de anticiparnos, hablamos ahora de adaptar la estrategia de cobro. Vayamos a nuestra tercera clave. La tercera clave ya nos habla de organizarnos. Y cuando nos organizamos, lo que tenemos que decir es, bueno, busquemos un sistema, una herramienta que nos permita automatizar al máximo aquellas tareas que son rutinarias del proceso. Como por ejemplo, envíos de recordatorio de pagos, como por ejemplo, envío de estados de deuda. Esas tareas diarias que, como dijimos antes, sin una herramienta así de automatización, nos está robando el 30% de nuestro tiempo para organizarnos. Y cuando digo que nos está robando, lo digo en buen sentido, es decir, nos está llevando ese tiempo para no ser eficientes. Entonces, estamos diciendo, busquemos esa herramienta que nos permita automatizar esas tareas, que nos permita organizar las tareas, que nos permita también tener así, en una sola vista de pantalla, los datos del cliente, quiénes son nuestros contactos, cuáles son sus teléfonos, cuáles son sus correos, cómo me comuniqué con el cliente, qué pasó en la historia con ese cliente, en la historia de las facturas, en la historia de los pagos, bien, cómo es la mensajería que tengo con ese cliente, qué es lo que pasó en disputas, como así también todo esto lo que nos va a permitir es que la herramienta nos dé una visión completa de cobranza, pero mucho más importante es que nos va a dar una herramienta para que en forma cross a la compañía, en forma transversal a la compañía, todos podamos estar colaborando en su rol, lógicamente, en lo que hace a la cobranza. Entonces,
repasemos, hablamos de anticiparnos, hablamos de la estrategia de cobranza y hablamos ahora de organizarnos. Vamos a nuestra cuarta clave. Nuestra cuarta clave, qué interesante, nos habla de anticipar las necesidades del cliente. Claro, porque hasta ahora no nos hablamos de nosotros mismos, solamente dijimos claves relacionadas con lo que hace la empresa hacia adentro, pero nos estábamos olvidando de una gran clave, que son nuestros clientes. El cliente me puede decir, no recibí la factura, ¿me la podés enviar ahora? ¿O me podés enviar el estado de cuenta? O te puede llamar y te puede decir, mira, tengo el dinero ahora, te quiero hacer la transferencia y quizás no sé qué facturas me debe. Entonces, es muy importante tener una herramienta en la cual yo pueda anticipar las necesidades del cliente y yo pueda perfectamente entender qué es lo que el cliente necesita para estar continuamente informado sobre la deuda que tiene conmigo. Algo muy interesante con el COVID es que con todo el tema del trabajo remoto y que las empresas y que las personas salieron de las empresas para ir a trabajar a sus casas, ha obligado a muchas empresas a repensar y a rearmar el canal de comunicación con los clientes. Porque quizás antes se estaba llamando a las empresas para gestionar las cobranzas, pero ahora esas personas no están más en esas empresas, están en sus casas. ¿A dónde debo llamar? Capaz que no tienen los teléfonos transferidos. Entonces, anticipar las necesidades del cliente, anticiparnos a cómo nos vamos a relacionar con el cliente es muy importante, a tener quizás un portal donde yo a través del portal me voy intercambiando con el cliente, le puedo llegar a dar estado de situación de sus pedidos, le puedo dar estado de situación de su cobranza, ¿sí? O le puedo publicar el estado de deuda. Eso es lo que me permite entonces estar comunicado con el cliente y que el cliente no busque ninguna excusa ni desconocimiento para pagarnos. Entonces, ya pasamos por el cuarto clave. Hablamos anticiparnos, hablamos de armar la estrategia de cobro, hablamos de organizarnos, hablamos acá de nuestro cliente, que es anticipar las necesidades del cliente, y nuestra última clave, y es como siempre decimos, lo que no se evalúa se devalúa, o sea, lo que no podemos medir, vamos a estar muy complicados para mejorar, por lo cual tenemos que dar un paso hacia atrás y decir, a ver, ¿dónde estamos parados? ¿Qué usamos para medir? ¿Qué indicadores? ¿Cómo monitoreamos el rendimiento o eficiencia de nuestra cobranza? ¿Cómo está funcionando nuestra estrategia de cobro y la tenemos que ajustar algo? ¿Qué es lo que tenemos que mejorar? ¿Cómo están andando nuestros canales de comunicación? ¿Son efectivos? ¿No son efectivos? Bien, entonces, armar todo esto de indicadores, ¿para qué? Para armar algún plan de acción siempre de mejora, porque el tema es siempre mejorar. Entonces, a través de estas 5 claves que hemos visto, que fue la de la de anticiparnos, la de armar la estrategia de cobro, la de organizarnos, la de anticipar a las necesidades del cliente y finalmente la de dar un paso atrás, es con todo esto que desde Esker nosotros tenemos una solución de automatización de la cobranza que lo que hace es cumplir con muchas de esas 5 claves. Esker básicamente lo que tiene es una plataforma en la nube unificada, poniendo en el centro de la compañía, y lo que permite es automatizar los procesos para facilitar el crecimiento. Hace foco en 2 grandes macroprocesos, el de Order to Cash y el de Purchase to Pay, y donde nosotros hoy por hoy estamos hablando es el de Order to Cash. Básicamente, el gran proceso de automatización de Order to Cash cubre todo el ciclo comercial, desde la gestión de pedido, la gestión del crédito, la gestión del cliente, todo lo que hace a conciliaciones de cuenta, todo lo que hace a cargos y reclamaciones. Acá hablamos de cargos y reclamaciones. Es eso que los clientes nos mandan y dicen, mirá, de esto no estoy de acuerdo con lo que me estás facturando, o te mando una nota de débito, o te rechazo esta mercadería. Y finalmente tenemos
nuestro punto hoy sobre el cual estábamos hablando, sobre la gestión de cobro. Cómo desde esta solución en la nube podemos automatizar la gestión de cobro. Y lo más interesante es que es una solución en la nube, al cual, como dijimos antes, podemos dar participación a todo el rol, a todos los roles de la empresa, a nuestro credit manager, a las personas de cobro, a las personas comerciales, al CFO y a otros roles que también participan o necesitan estar informados o consultados, ¿sí? Como dice nuestro RACI, generalmente cuando analizamos un proceso, necesitamos darle acceso. ¿Por qué? Porque algo muy interesante de la herramienta es que estamos hablando de una solución al cual le podemos dar acceso a infinitos usuarios. ¿Por qué? Porque no se licencia. Es una herramienta que toda su forma de medir el tráfico es a través de documentos que estamos trabajando, no a través de licencias. Entonces, da la posibilidad y da un potencial de mejorar la eficiencia de la gestión de cobro a partir de que todas las personas de la compañía tengan acceso a la herramienta. Como así también a mi cliente le puedo estar informando del estado de su deuda, del estado de sus pagos y demás cosas. Entonces, para ir más de lleno en la solución de Esker, vamos a ver un poquito cómo es el proceso de cuentas por cobrar, qué es lo que pasa desde la factura hasta el cobro, inclusive si todo, la verdad, si esas 5 claves que estemos hablando nos están funcionando. Entonces, ¿quiénes somos? Somos nosotros la empresa tiene clientes, ¿sí? Y esos clientes lo que hacen es recibir facturas. Reciben facturas. Si lo hicimos bajo ese concepto, ese que hablamos de anticiparnos, las facturas van a tener toda la información correcta, con todos los datos que corresponden, con los documentos que corresponde enviarle a nuestro cliente, para que nuestro cliente, ¿sí?, tenga toda la información para que la pueda analizar y pueda trabajar en el pago hacia nuestra factura, porque vamos a ser realistas, nuestro cliente tampoco va a asignar mucha gente a cuentas a pagar, ¿sí? Tampoco tiene ganas de ser muy eficiente en cuentas a pagar. Pero si yo le doy todas las herramientas desde mi lado para que su proceso sea mejor, bienvenido sea para el cliente. Entonces, envié la factura de forma completa, correcta, para que el cliente la pueda pagar en término. En paralelo, empiezo a trabajar en la cobranza. Si envié las cosas bien, le enviaré en forma automática recordatorios de pago cuando esa factura esté pronto a vencer. Sabré a qué personas le tengo que mandar esos recordatorios, porque tengo una buena base de datos dentro de Esker de cuáles son las personas a las cuales tengo que comunicar. Le puedo también enviar a mi comercial la información de el recordatorio para que él también esté informado. El CFO va a poder saber cuáles son las facturas que están prontos a vencer, va a poder armar su cash flow en forma online. Entonces, finalmente, si tenemos toda esa información correcta, el cliente nos va a pagar en término. Seguramente hará una transferencia a un banco y finalmente recibiremos, cuando recibiremos el extracto bancario o el resumen bancario, simplemente lo que nos va a quedar por hacer es la aplicación de pago a esas facturas. Y nuestra gestión de cobranza habrá sido efectiva. Entonces, todo esto, la solución de Esker, y en el punto de cobranza específicamente, nos da esas herramientas para automatizar y para volvernos más eficientes. Entonces, bien, ¿qué es lo que tiene la herramienta? Y algo muy bueno y algo que a partir de pasar este slide, Stephanie nos va a mostrar en su vida, de su día a día. La herramienta es esta, y como ven ustedes, en un simple abrir y cerrar de una pantalla, lo que tienen es todo respecto de cómo gestionar la cobranza. Tengo recordatorios automáticos,
¿sí? ¿A quién le envié los recordatorios automáticos o reclamos de pago automático? Tengo una lista de pendiente de tareas, tengo también la posibilidad de gestionarle tareas según reglas de negocio preestablecidas. Tengo también para ver en un simple pantallazo cómo es el rendimiento de mi equipo de trabajo, cómo estoy en la gestión de riesgo, qué clientes están teniendo problemas de crédito. También puedo ver la información que va a ver el cliente. Entonces, pero fíjense que en una simple pantalla tengo toda la información para operar y para gestionar la cobranza. Entonces, voy a dar paso ahora a Stephanie para que Stephanie nos cuente en el día a día cómo es su trabajo y qué es lo que le ocurre utilizando Esker y lo eficiente que es en su trabajo. Stephanie, te paso la palabra. Muchas gracias, Gabriel. Buenas tardes a todos. Yo soy la especialista en cuentas de cobrar de Esker. Como dijo Gabriel, aquí en una pantalla puede ver todo lo que necesita por el día. Aquí tiene sus mensajes del cliente y sabe cuando necesita una respuesta cuando ve este megáfono rojo. En esta pantalla también se puede ver a la derecha la lista de tarea para el día. Reclamaciones de pago necesarias, facturas vencidas más de 90 días, recordatorios enviados este mes y informes rápidos. Y abajo en un vistazo se ve vencimientos de las cuentas por pagar para toda la empresa. Actual, cuántos días vencidos y totales en cantidad de vida y cuántas facturas son. Siguiente, por favor. Lo primero que veo son mis recordatorios para enviar que pueden salir automáticos una vez al mes o más si necesita el cliente. Estos mensajes pueden ser configurables al nivel general o por cliente. Siguiente, por favor. También pueden ser mensajes personalizados al cliente si lo prefieren. Pueden mandarles al nivel general por cliente o no mandar si ellos pagan siempre, no necesita mandarlos. Siguiente, por favor. Esto es lo que ve el cliente cuando le envío un email de recordatorio. Es el estado de cuentas con todas las facturas y las notas de crédito también. Siguiente, por favor. Sí, algo interesante, Stephanie, Sí. es que vos, este es un modelo que lo tenés ya prearmado. Sí. Entonces es un simple mensaje automático que sale hacia los clientes, ¿verdad? Verdad, sí. Y ellos, ahorita recibí uno que me dijo, yo ya pegué. Y yo dije, sí, lo recibí, pero todavía no lo he ponido en mi ERP, que es SAP. Entonces, cuando eso pasa, ahí se sincroniza y ahí en Esker se puede ver cuando ellos van en la gestión de copos, ven que no tiene ese factura que no tiene que pagar. Muy bien. Gracias. Los clientes también reciben mensualmente el informe de estado de cuentas. Este es automatizado o se puede configurar al nivel general por cliente o inhabilitado, como dije antes. Y lo interesante de esto también, Stephanie, que es según qué tanto tenés a tu cliente que te debe la factura, o sea, qué tan retrasado está respecto del pago o del vencimiento de esa factura, vos ya tenés armado templates donde está este estado de cuenta prearmado, ¿verdad? Verdad, sí, puede automatizarlo como cuántos días están atrasados y cuánto debe. Ahí puede automatizar el mensaje por cliente. Sí, gracias. Luego miro la lista de tareas para ver cuáles reclamaciones son necesarias. Aquí veo que tengo 34 en mi lista. Hago clic y me lleva a la siguiente página que tiene toda la lista de reclamaciones con la información más relevante.
nombre del cliente, su ID, cuántas facturas atrasadas tienen, fecha de vencimiento más antigua y cantidad de vida. Siguiente, por favor. Empiezo con la primera. Esto es Acme Limited. Tiene toda la información aquí. Los detalles del cliente, tiene la dirección, el número de teléfono, los emails, mensajes y notas que pueden pasar por ustedes y las reclamaciones de pago. Aquí registro las acciones hechas. Aquí hago clic en reclamación de pago y me lleva a la otra página. Ahí se empieza la reclamación. Siguiente, por favor. Y anoto los detalles de la reclamación hecha. Si me dan una fecha prometida a pagar, le pongo aquí la fecha que dicen que van a pagar y luego pongo cuántos días hasta pasen el pago con el próximo contrato y anoto cuáles facturas van a pagar aquí. Así, este cliente no llega a mi lista de tareas para reclamar otra vez, no le va a molestar hasta los días pasan sin pago. Puede poner 2 días, una semana, cualquier quiere y ahí no le molesta más. Aquí pongo en la nota interna aquí abajo que es privada. Esto es solo nota que yo veo. En la parte encima es nota o email que mandó con el cliente y ellos pueden ver y ustedes y cualquier persona en la empresa. Aquí se marca el método de contacto. Me llamó, yo les llamé, mandé un email, envió un mensaje en Esker o le mandé una carta de papel. Entonces, guarda esta reclamación. Siguiente página. ¿Sí? Fíjense qué interesante lo que nos estuvo comentando Stephanie, que aquí lo que está reclamando es una deuda por las 5 facturas que tiene con este cliente. Esas 5 facturas las tiene detalladas aquí abajo. Entonces, puede hablar por ese total de facturas como puede hablar por alguna en particular. Y algo que dijo Stephanie muy interesante es que ella lo que dice es, bueno, cuando el cliente me promete el pago y según regla de negocio, hasta tanto no me acerque a esa fecha, no vuelvo a hablar con este cliente. ¿Ok? ¿Por qué? Porque ya lo tengo en forma automatizada. ¿Cuándo voy a volver a hablar con este cliente? Según esa fecha prometida de pago. Entonces es bien interesante cómo la actividad de Stephanie se vuelve más eficiente en la cobranza como consecuencia de que definiendo o ingresando ciertos datos y esos datos que salieron de la comunicación con el cliente, al fin y al cabo, aplicado a regla de negocio, ya le armó una tarea hacia el futuro en forma automática. Algo bastante interesante que dijo Stephanie de su trabajo del día a día. Sí. Bueno, y aquí es la lista de las facturas más urgentes a reclamar y veo las notas de todas las facturas, las reclamaciones hechas. Siguiente, por favor. Aquí se hace un clic en el teléfono y puede ver en una pantalla la nota que mandó a cualquier cliente aquí. Ahí está la nota y no necesita ir a otra página o a la página del cliente. Está todo ahí y puede ver todas estas. Siguiente, por favor. En forma continua, vea los indicadores de cobranza, cómo van evolucionando. Aquí se dice la eficiencia de cobro, que es 80%, que es buenísimo. Aquí tienen los datos que usted puede ver a cualquier minuto y su supervisor. Sí. Algo, me imagino que bien interesante para ustedes, donde, como dijimos antes, muchas veces gastamos mucho tiempo en la preparación de reportes como consecuencia de que la información no la tenemos en una misma herramienta. Aquí, en forma online, los indicadores se van completando y cualquiera, según lógicamente, ¿no?, los permisos que le estemos dando a los usuarios, puede estar viendo la información y puede saber cómo está la situación de cobranza.
Sí, y estos tienen filtros que pueden hacer lo que necesita con los informes. Y ya en esta pantalla ya no debe armar la información los supervisores. Ellos pueden ver a cualquier momento los números que necesitan aquí en el panel de control de rendimiento. Como dije, los filtros pueden cambiar para el informe, los gráficos, cualquier cosa. Bueno, Stephanie, en conclusión, ¿te gusta trabajar con Esker? Sí, cada día estoy en Esker, muchas veces al día. Y como dije antes, uso SAP para mi ERP y ahí se sincroniza cuántas veces al día para que SAP y la Esker estén en la misma página con los equilibrios de los clientes. Es muy fácil y es automática eso también. Cuando estoy en SAP, en una hora, a cualquier minuto, se hace el update en Esker. Bueno, muchas gracias, Stephanie. Capaz que en el tema de preguntas vas a participar nuevamente, pero muchas gracias. Gracias. Entonces, bien, entonces finalmente lo que hemos logrado, hablamos al inicio de esos retos que teníamos, dijimos, bueno, ¿cuáles son las claves para tener un proceso de gestión de cobro más eficientes? Que dijimos anticiparnos, armar una buena estrategia de cobro, organizarnos, tener empatía con nuestro cliente, darle información, tener los indicadores, y fíjense que eso es lo que vimos que nos está dando la herramienta de automatización de Esker. Al fin y al cabo lo que nos está llevando es a una optimización, la gestión de cobro, nos está volviendo ser más productivo, nos reduce el famoso indicador de DSO, que en castellano es nuestro promedio medio de cobranza, y las empresas que han implementado Esker han alcanzado en un corto tiempo aproximadamente una reducción entre un 10 y un 15% en el DCO, y simplemente los dejo a ustedes para que imaginen en cada una de sus empresas cuánto dinero representa, sabiendo qué tanto hoy los clientes están cumpliendo con esa condición de pago que ustedes les están exigiendo, si realmente le están cumpliendo o no. Bueno, estamos hablando de un 10 a un 15%. Aumentamos la visibilidad del proceso a toda la compañía, por eso fortalecemos la colaboración del trabajo de cobranza. Y dos puntos muy importantes es que estamos mejorando la satisfacción del cliente, porque al cliente no lo estoy llamando todo el día para exigirle un cobro, sino que trabajo con él en la cobranza a partir de una estrategia y a partir de una planificación que hice de ese cliente, una forma de cómo me voy a comunicar con el cliente, y si lo tengo que personalizar, cómo lo personalicé. Y el otro gran punto es que tengo todos los datos en una misma herramienta y que me va a servir, por ejemplo, si alguna factura lamentablemente la tengo que mandar a disputa y la tengo que mandar a una situación de legales, por lo menos podré tener la información en una única fuente para que, desde el punto de vista legal, se pueda trabajar y no será una cadena de mails hasta que alguien no encuentra el mail que corresponde de lo que se habló con el cliente, sino que toda la información estará en una misma herramienta. Entonces, voy a dar paso a Gabriel Iglesias para que complete nuestra presentación y después ya vamos a ir al tema de preguntas. Hola, buenos días para todos. Muchas gracias por participar de este webinar, en donde tanto Gabriel como Stephanie estuvieron mostrando digamos, el detalle de los procesos, repasando un poco los procesos y los desafíos que en todas las compañías nos encontramos para el tema de cobranza, con las particularidades que se han acentuado en estos últimos meses. Realmente la solución y el concepto de solución que tiene Esker ayudó un montón. Tuvimos muchos llamados y comunicados de clientes que la verdad que se habían sorprendido que en la rápida y repentina movilización de llevar departamentos tanto de cuentas por cobrar como de cuentas por pagar al remote, digamos, no tuvieron impacto, ¿no? Porque como que hacían el mismo trabajo
sobre la misma plataforma. Eso, digamos, fue una gran satisfacción porque, bueno, era un poco entre tanta complicación poder aportar ese valor estuvo, la verdad que muy bueno. ¿Por qué Esker? No son iguales todas las soluciones de automatización. Realmente Esker viene como se dice, a fill the gaps, ¿no? A llenar los saltos que nos dejan los ERP, SAP en particular, y casi el 80% de los clientes de Esker utilizan SAP. Esker es Silver Partner de SAP y tenemos conectores certificados para SAP y para Oracle también, de quien somos parte del ecosistema de partners. Y para el resto de los ERP, como pueden ser Dynamics, bueno, soluciones locales, etcétera, hay una conexión genérica en donde se realizan intercambios de archivos y, digamos, donde se hace un intercambio de archivo masivo para lo que son datos maestros, etcétera, y luego de manera puntual las transacciones, ¿sí? En la frecuencia que se defina. Con una única plataforma en la nube, Esker brinda servicios tanto para los procesos de cuentas por cobrar, como los de cuentas por pagar, para la gestión de pedidos, etc. Esta interfase que se ve es muy intuitiva y realmente permite una adaptación y al uso muy rápido. Los tiempos de entrenamiento son muy bajos. Los tiempos de los proyectos, para los que como yo, por ahí veníamos del mundo más de los ERP, yo tuve muchos años en el ecosistema de SAP, los proyectos SAP arrancan en 9 meses y terminan cuando se puede. Los proyectos de implementación de estas soluciones son de 12 a 16 semanas, ¿sí? Generalmente, para la mayoría de los proyectos que estamos manejando. Y Gabriel, y para reforzar sí. un poco ese mensaje, el retorno de inversión realmente es muy rápido, es muy corto, porque Claro, los sí, beneficios se obtienen y en muy corto plazo. digamos, y en la solución de cobranzas es donde más concretamente es medible, ¿no? Muchos de nosotros escuchamos muchos estudios de retorno de inversión, etcétera, que en realidad pueden servir como guía, pero generalmente son muy teóricos. Y acá, digamos, cada uno de nosotros sabe dónde tenemos el problema de cobranza, cuánta plata nos está costando tener el problema de cobranza que tenemos, cuánto nos sale, entre comillas, comprar la plata para cubrir esos huecos. Entonces, es muy fácil de medir digamos, el retorno de inversión de estas soluciones, ¿no? Achicando el DSO en X cantidad de días, esa cuenta la hace cada uno y cada uno sabe cuándo va a retornar la plata. Eso es realmente bien concreto, ¿sí? Esto es general, ¿no? Porque, bueno, veía que una de las preguntas de Mercedes era integraciones con ERP. Bueno, estaba un poco Mercedes comentando esto de las integraciones. Y con SAP, bueno, lo que te decía, si alguno habrá estado en algún Sapphire, siempre Esker tiene un gran stand en el Sapphire. Y, bueno, y desde hace unos cuantos años que tiene un partnership muy fuerte con SAP. Para repasar los puntos de este slide, lo que decía es la plataforma cloud es multiusuario, por supuesto que cumple con todas las regulaciones de compliance requeridas. Tiene un motor de inteligencia artificial que, digamos, para el resto de las soluciones, no más en las que reconoce facturas, reconoce pedidos, etcétera, no lo hace por plantilla, sino que es una tecnología que utiliza inteligencia artificial, machine learning, y tiene una red neuronal muy grande que va aprendiendo permanentemente, y la verdad que tiene ratios de reconocimiento y automatización muy altos, y que de hecho en esta pantalla que ven, que es el home de cada uno de los usuarios, siempre uno de los indicadores que aparece es el ratio de automatización que va teniendo la solución a cada momento, y que se va monitoreando en conjunto con un servicio proactivo de Esker para que siempre, digamos, tenga los máximos niveles posibles. Todos los usuarios, que como dijo Gabriel antes, no se licencia por usuario esto, sino por la cantidad de documentos que cada empresa trabaje a través de la plataforma. La aplicación móvil se llama Esker Anywhere y la pueden bajar del Play Store o del App Store, y, digamos, se pueden hacer las aprobaciones, ver información de dashboards, etcétera, ¿no? Lo que quiera
se puede tener el mismo acceso que tiene a través de la PC. Es una única solución para todos los formatos. Esto es principalmente no tanto para la solución de cobranzas que dimos hoy, pero sí para la de cuentas por cobrar y por pagar, en donde se reciben las facturas de los proveedores, o se reciben los pedidos de los clientes. Todos esos documentos los podemos recibir en una dirección de correo, y que sean PDF, que sean XML, Excel, ¿sí? Se pueden recibir pedidos EDI, etcétera. Y, digamos, todos se reciben y se monitorean en una misma pantalla. Entonces, esto lo que te hace es tener un trace de que todo el intercambio de información con los clientes lo tenés controlado y lo tenés accesible bien a la mano. Ya lo dije, esto que se integra con varios ERP, y que somos una empresa global. Sí, decime. Perdón, Gaby, en relación a ese múltiple ERP, también lo que le pido a ustedes, capaz que ustedes pertenecen a alguna empresa que resulta ser de la fusión de varias empresas, cada una de esas empresas tiene su propio ERP, entonces con la solución de cobranza de Esker, ustedes pueden gestionar la cobranza en un conjunto, es decir, para todas las empresas, lo pueden ver para todas las empresas, lo pueden ver por alguna empresa en particular si quieren, pero lo que pueden tener es gestionar y operar la cobranza para ese grupo de empresas, y después sí, al nosotros ser una aplicación, una solución que se integra con múltiples ERP, yo puedo estar integrándome según la empresa que le corresponda de ese grupo con uno u otro ERP, ya sea que sea SAP, ya sea que sea GD Edwards, que sea Oracle BS, que sea Business One, que sea Dynamics, sea el ERP que sea. Pero lo interesante de nuestra solución de cobranza es que ustedes, estando parado en Esker, pueden ver la situación de cobranza de todo el grupo de empresas y operarla como grupo o operarla como cada una en particular. Esa es la flexibilidad que tiene la herramienta, y por lo cual la verdad que los clientes lo destacan. Gracias, Gaby. Muy buena la observación. No solamente para la aplicación de cobranza, sino para todas las soluciones de la plataforma. Se pueden gestionar las cuentas por pagar de diferentes compañías del grupo, y que cada una de las compañías tenga diferentes ERPs, incluso ERPs locales. Eso no hay problema, porque hay una metodología estándar de conexión, y puedes arrancar con teniendo SAP u Oracle o Dynamics, y se hace una fusión con otra compañía que tiene otro ERP, y simplemente, bueno, hay que conectarlo, y en el mismo dashboard, como que se ve en esta diapositiva, van a tener indicadores de los documentos que pasen a través de esa nueva compañía, ¿sí? Bueno, te estaba diciendo, estamos donde estés tú. Bueno, en Latinoamérica, desde México hacia abajo, que es el territorio que definimos para nosotros. Hace más de 10 años que estamos, hoy somos más de 80 personas, en donde tenemos desde el desarrollo de negocios, la generación de demanda, y como la implementación de las soluciones que estamos implementando. Inicialmente el foco estuvo en las soluciones de cuentas por pagar, en donde tenemos clientes que tienen la solución y tienen en Argentina, por ejemplo, la particularidad de factura de crédito electrónica, Brasil con sus particularidades, México con sus particularidades de los complementos de pago, Colombia con lo suyo también. Digamos, en la región somos creativos, y bueno, desde la empresa cubrimos todas esas particularidades, ¿sí? Siguiente, por favor, Gaby. Bueno, esto son un poco los números grandes. Más de 6.000 clientes en el mundo. Esker es una empresa que tiene 35 años y que es líder en lo que es automatización de procesos de negocio. Eso es lo que hacemos, ¿sí? Es utilizar tecnología para automatizar procesos de negocio. No vendemos inteligencia artificial o RPA o lo que sea, sino que utilizamos esas tecnologías para automatizar negocios de los clientes, y hacerlos más simples y más eficientes, ¿sí? En los sitios web nuestros
tanto en esker.com como en esker.es. Pueden browsear todo lo que son las historias de éxito de clientes, las pueden buscar por tipo de solución, por industria, por cliente en particular, ¿sí? En donde hay desde videos hasta casos en PDF y, por supuesto, preguntarnos a nosotros lo que necesiten, ¿sí? A ver, estoy viendo alguna de las preguntas. Acá Marcelo pregunta, ejemplos en donde la inteligencia artificial se aplicaría en el caso de cuentas por cobrar, siendo que las facturas y remitos y no te crees son emitidos por la empresa. En este caso, la inteligencia artificial, muy buena pregunta, Marcelo, tiene que ver con lo que mostraba y comentaba Stephanie sobre la planificación, ¿no? Donde se van teniendo, la inteligencia artificial va tomando nota, por decirlo de algún modo, del comportamiento de pago de determinados clientes y va sugiriendo, en función de lo que va, entre comillas, aprendiendo, va sugiriendo los planes de trabajo para cada clerk, para cada empleado de cobranzas. Entonces el gerente de cobranzas y el que planifica el trabajo del equipo no arranca de cero, no arranca con la hoja en blanco, sino que cada vez va teniendo, digamos, en función de lo que vamos enseñándole a la aplicación mientras vamos trabajando, ¿sí? Una sugerencia de estrategias de cobranza por cliente, por grupos, etc. ¿Sí? No sé si ahí se respondió tu inquietud, Marcelo. Si había otra. Preguntan, bueno, el tema de cuánto tiempo y cómo son los proyectos de implementación de estas soluciones. Bueno, algo de eso mencioné hace un rato, son soluciones de software as a service que se implementan con lo que se conoce como metodología ágil, es decir, que se arranca ya con una solución funcionando y se hacen, digamos, los bucles de trabajo para analizar qué nivel de personalización puede llegar a necesitar cada cliente para su proceso o para su estructura sean una, dos o tres subsidiarias, que cobren con uno, dos o tres bancos, que como mencionaba Gabriel, tengan diferentes ERPs, ¿sí? Pero digamos, en general estos proyectos van entre 12 y 16 semanas de duración y se arranca en las primeras 2 semanas, se hace foco en los temas de integración y luego empiezan los workshops, como se llaman en esta metodología, con los grupos de usuarios para ir haciendo pruebas y se vaya trabajando siempre sobre la solución que finalmente van a terminar utilizando, ¿sí? Después preguntaban sobre la integración con los diferentes ERP. Sí, ahí lo que reitero, con SAP, Esker es Silver Partner de SAP y tiene conectores certificados para todas las soluciones, tanto para el SC como para S4HANA. Incluso fue el primer partner de este tipo de soluciones de automatización de procesos de negocios que certificó el conector para S4HANA Public Cloud, que no es una versión todavía muy utilizada, pero desde hace 6 meses ya Esker tiene ese conector certificado. En Oracle también tenemos, tanto para GD Edwards como para eBusiness Suite, conectores que se integran, digamos, y que permanentemente se van actualizando por si hay cambios en las versiones de los ERP. Y para Dynamics y el resto de los conectores se usa el método, digamos, de intercambio de archivos, en donde para el caso de cobranzas es el intercambio de partidas abiertas de cobranza, datos maestros de clientes, etc. ¿Sí? Bueno. Bueno, si te parece, bueno, si les parece, si Cristian Cardoso estás allí, sé que estás sumado aquí a
al webinar. Si querés cerrar el webinar, desde ya agradecemos a todos por la participación. Cristian, te pedimos que te pongas en unmute, o sea, que puedas hablar y cierres ya el webinar. Bueno, no lo parece que se... Cristian, este webinar, Esker, lo organizó en conjunto con el grupo IT Mind, del que Cristian es el VP de Ventas y Marketing. Es un partner muy importante para nosotros en la región, con el que estamos llevando adelante este tipo de iniciativas y esperando pronto poder visitarlos en conjunto. Bueno, muchas gracias a todos y bueno, esperemos recibir más consultas de ustedes o poder establecer reuniones a futuro. Muchas gracias. Y disfruten Gracias, Stephanie. el día. Gracias a ustedes. Chao. Estén muy bien todos. Hasta luego.